del Forbes Game Changers Innovation Summit y estamos en comunicación vía streaming con Carlos Bayala, que desde Londres vamos a tener una charla porque, por supuesto, no puede no estar aquí presente con nosotros. Te presento, Carlos, como recuerdo que te gustaba que te presentemos, que es como un redactor, venís de ese palo, redactor publicitario, pero creo que a través de la charla vos mismo te vas a ir presentando con todo lo que estás haciendo ahora desde tu agencia New en Londres. Me gustaría aprovecharte, eso sí, una primera consulta, que nos compartas tu visión de lo que desde Europa ves que está pasando allá, con la guerra, digamos, con todos los problemas que desde acá se ven, pero quiero una visión más humana, más llana, si se quiere, y no tan política y no tan económica, porque para mí, para nosotros, está bueno tener una visión argentina y con una visión amplia, digamos, desde allá. Así que me gustaría que hagas una primera reflexión de cómo estás viendo vos el mapa desde allá, y ahí nos metemos en otros temas. Buenísimo, Leandro, y Pilar y todos allá. Me da mucho placer estar con ustedes y poder de alguna manera intercambiar algunas ideas o sumar algo a lo que estamos charlando. Creo que New, y desde una empresa de comunicación e innovación como intentamos ser nosotros desde Londres, con una pata en Buenos Aires, con una pata en Los Ángeles y en Boston, con gente que de alguna manera nos da algunos puntos de referencia, tenemos la posibilidad de ver temas muy diversos. Qué sé yo, en los Estados Unidos observar algunas cosas en relación con lo que pasa con la exploración espacial es interesante, pero luego cosas muchísimo más dramáticas desde el punto de vista más de nuestro planeta y la Tierra con Colombia y el acuerdo de paz y comprender eso. Desarrollos comerciales, pero también temas como por ejemplo el de los refugiados en las Naciones Unidas. Todo eso, todo ese conjunto, creo que nos ayuda a nosotros como equipo a entender algunas cosas de una manera holística. Así que bancame, Leandro, la respuesta desde un lugar que une diferentes, muy diversos puntos. Vamos a hechos puntuales que tienen que ver con los humanos, nosotros los seres humanos hoy. Somos más de 7 billones de personas, de los cuales aproximadamente 70 millones son riquísimas. Tienen muchísimo poder económico, muchísimo dinero. Y viven francamente una realidad muy distinta, pero es mucha cantidad de gente. 70 millones de personas muy ricas es una enorme cantidad de personas. Y a la vez tenemos 2 algo billones de personas que no tienen acceso directo, constante, periódico a redes locales, a un baño, a la posibilidad de tener acceso a agua potable, agua corriente. 2 algo billones de personas que no tienen acceso a un baño, y eso genera obviamente todas las disrupciones y dificultades que puede generar. Por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, que en India una niña tiene que desertar del colegio, una niña, estoy diciendo específicamente un proyecto de mujer, porque al no tener acceso directo a un baño desde un aula de un colegio, sino que se tiene que ir lejos a encontrar un lugar en donde pueda higienizarse, etc., deja el colegio porque obviamente siente vergüenza, las dificultades del caso y los peligros del caso que tienen que ver con su seguridad. Imagínate que semejante elemento de disrupción luego se encuentra con otro elemento curioso, que es lo que pasa en el mundo tecnológico con enormes poderes tecnológicos a los que les va a ser posible, dentro de los próximos 5 años, llegar a esos 2 algo de billones de personas con redes de Wi-Fi y de tecnología. O sea, es probable que la tecnología llegue mucho antes y de una sofisticación enorme que necesidades tan básicas como esas. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Que me parece que es interesante. ¿Qué es lo que está pasando con esos 5 billones de personas que de alguna manera no están navegando en esta situación, o 4 algo billones, no están navegando en esta situación tan tremendamente dramática y están? Bueno, esa es una parte de la ecuación que es sumamente interesante, y en Europa Occidental y en América podemos observar algunos movimientos. Primero, nuestra relación emocional de empatía con nosotros mismos y con los demás está siendo extraordinariamente alterada por la tecnología. Vamos a poner un poco esto en perspectiva.
Hay una investigación que hizo Christine Bacho, que es una psicóloga social de la Universidad de Les Moines cerca de Nueva York, que es una persona que trabaja con nosotros en algunos proyectos, que indica que el sentido de identificación con uno mismo, con el advenimiento en los últimos 20 años de todas las influencias de las redes sociales o de las pre-redes sociales, ha sido extraordinario. O sea, nos estamos reencontrando con una idea de que nosotros somos dos cosas, o nos estamos encontrando, mejor dicho, dos cosas. Somos seres privados y somos seres públicos. Esto le pasaba únicamente a las celebridades en el pasado, ¿sí? O a los políticos. Pero hoy esto le pasa prácticamente a todo el mundo de esta enorme franja que estamos de alguna manera subrayando u observando, que tiene acceso a redes sociales. Hoy tenés un mensaje público y tenés un mensaje privado. Y también tenés una persona pública y una persona privada. Y tenés hasta una sensación de que te debes a públicos, un poco como le pasó históricamente a los celebrities, pero ahora le está pasando a muchísima más gente. Esto es una rareza, esto es una curiosidad muy grande que pone al ser público y al ser privado de cada uno de nosotros en un lugar de observación. Entonces esto hace que nosotros tengamos la necesidad y casi la obligación de expresarnos y de hablar, y de decir qué es lo que pasa. Y cuando decimos... sí, dale. No, que tal vez estamos en una sociedad donde nos gusta hablar más que escuchar también. Bueno, al haber tanta posibilidad de emisión, Leandro, al haber tanto acceso a medios de emisión, y al ser los feedbacks tan elementales, o sea, los feedbacks hoy pueden ser un emoji así, un corazoncito, una sonrisa, unas lágrimas. También se está dando una especie de falsa interactividad. Leandro, si mal no entiendo, en el pasado, antes de que tuviéramos internet, si nosotros nos queríamos comunicar con alguien, usábamos un operativo o un aparato llamado teléfono. Y vos en el teléfono no podías hacer una cosa gigantesca y luego ver que en los 3 días alguien te mandara una cosa chiquitita, sino que tenías que acceder a un diálogo. No se da esto de la misma manera. Y entonces se están generando, y no estoy alarmando, ni estoy diciendo que esto es el apocalipsis, estoy diciendo que esto es extraordinario como evento, tremendamente peligroso, y que, si me permitís, genera 2 cosas, porque vos decías en un momento determinado qué está pasando con la gente, ¿viste? Que están generándose algunas cosas que me parece que son atendibles e importantes. Se está tendiendo, en esta obligación que tenemos de manifestarnos como ciudadanos a través de las redes sociales, se está tendiendo a una generalización peligrosa. Los políticos es una de las cosas que más está, hice un análisis sobre qué es lo que está pasando con el tema de los políticos. Muchísima gente habla, muchísimos ciudadanos y ciudadanas hablan de los políticos en general. Son todos de verdad. La gente está harta, dicen los políticos. Entonces es muy curioso cómo se están utilizando estas cosas. La gente ya no puede más, la gente qué sé yo. Para de alguna manera localizar un poquito más, y para hacerlo más filoso el concepto de los políticos, hay un político, Milei, que habla de la casta. O sea, dice, vamos a hacer más específico y más filosa la idea de los políticos, y hacer prácticamente lo que se está haciendo y que está diciendo todo el mundo, y le vamos a poner un poquito de pimienta para sacarle más provecho. Y está diciendo la casta. Mientras tanto, muchos políticos hablan de la gente. Y obviamente mucha gente habla de, por ejemplo, los empresarios. Y lo dicen masculino, los empresarios. No, sé empresarios, sé quiénes llevan. Entonces ahí estamos teniendo una inmensidad de datos, en donde estamos poniendo todo básicamente en el mismo lugar, que nos impide algo importante, que creo que es una lectura más profunda de las situaciones, que era lo que se daba a partir de una prensa y de medios lo suficientemente críticos e independientes y lo suficientemente leídos. O sea que ahora está siendo un poco más difícil. Está siendo distinto y hay algunas alternativas que pueden darnos optimismo. Con lo cual, imagínate el despelote que creo en el que se está encontrando hoy la humanidad
al que se le suman todas las urgencias de la agenda climática, que es tremenda, y de la agenda de exploración, de qué tenemos que hacer como seres de un planeta por ahora, para salvar este que tenemos y empezar a pispear si hay otros a los que nos podemos escapar. Ya voy a llegar a la vida interplanetaria que en algún punto leí que estuviste hablando. Este evento trata de dar cuenta, Carlos, de personalidades y de empresas que de alguna manera decidieron dar o cambiar las reglas en su categoría, en su disciplina o a través de la innovación, ¿no? Nosotros lo creemos y es así, pero igual te lo pregunto, ¿dónde crees vos que fuiste innovador o qué reglas crees que te gustaría cambiar o que cambiaste? ¿O dónde te sentís más que diste vuelta de tuerca ahí? Yo creo que la innovación es hoy una exageración. Creo que hay una especie de devoción por la innovación y hay que tenerle un poquito de respeto y un poquito de cuidado. Tampoco me tires abajo el evento, te pido. No, yo lo que quiero es sobre todo ponerlo en perspectiva, porque hoy en el afán del ingenio y la originalidad se están haciendo montañas de cosas y algunas de esas son inútiles. Bueno, incluso la innovación hasta carece de sentido desde esa perspectiva que Bueno, planteamos. porque uno lo que quiere es mostrar novedades, hacer algún tipo de experiencia de relaciones públicas con eso, mostrarse dinámico, etcétera, etcétera. Eso es natural, pero hay que tener un poquito de respeto en el sentido de que hay cosas que probablemente requieren una denovación. Voy a poner un ejemplo. Dale. Honest Burgers es una empresa de hamburguesas que el otro día una de las personas de acá del equipo, Fede, me trajo un librito. Dice, se vino con un librito de una hamburguesería. Y voy a decir, pero ¿y qué es lo que dice el librito? De cómo ellos se dieron cuenta que habían hecho las cosas respecto de la carne, respecto de la producción de carne en Inglaterra, y de cómo en realidad lo tenían que hacer y de cómo pusieron un punto y volvieron a una manera completamente diferente de entender el ecosistema, de entender el tratamiento de la tierra, de entender el verdadero impacto que ellos estaban teniendo y de comprender que el offset de poder tratar de compensar la cantidad de impacto y huella de carbono que estaban dejando en el planeta no se podía de alguna manera utilizar una manera de offset clásica, sino básicamente cambiar el negocio de ellos desde la base. ¿Y qué es lo que hicieron? Tener un acuerdo distinto con los farmers. Y el acuerdo con los farmers pasó a ser que en vez de comprar carne o cachos de carne, ellos empezaban a comprar, empezaron a tener un acuerdo distinto de poder hacer un pacto con los farmers de que tuvieran determinadas reglas de tratamiento de las vacas, comprar las vacas enteras, utilizar las partes que ellos querían para las hamburguesas y redirigir el comercio, ellos hacerse cargo del comercio, el resto de la vaca, a diferentes sectores de la industria y del comercio. Pero todo eso estaba considerado además de entender qué es lo que pasa exactamente cuando una vaca pisa el suelo, y lo diferente que es respecto del arado, y lo importante que es pisar el suelo, y la importancia de los diferentes minerales que pueden involucrar ese pasto que está comiendo esa vaca. Cuando observas todo eso, lo que estás diciendo es, wow, esto es una hamburguesa, y lo que tiene que estar haciendo hoy alguien que está haciendo una hamburguesa. Y eso no es innovación, mejor dicho, es innovador, pero no es innovación. Lo innovador es que volvieron para atrás. Cuando nosotros empezamos con, por ejemplo, yerba porongo, que es una yerba que nos está yendo muy, muy bien y soy muy agradecido de eso, lo hicimos pensando que nosotros íbamos a tratar de instalar una yerba orgánica desde un lugar de marketing distinto, más audaz, menos ecológicoso, con una manera y con una forma de hablar que sea más dinámica y más interesante, pero cumpliendo como producto con las reglas de lo que hoy consideramos que se lleva mejor con el planeta y con nosotros en nuestra salud. Y nos apareció otro elemento más, que la industria trabajó durante siglos de una manera que evidentemente hay que corregir, que involucra el trabajo de niños en la tarefa. Y ahí se nos apareció de golpe una dimensión social que también empezamos a tratar de entender, leer, observar y si Dios quiere cambiar. Y ahí nos metimos también en eso. Entonces, yo creo que la innovación
sirve en la medida que uno haga un análisis verdadero y muy profundo y muy para atrás primero de esto es necesario, esto es imprescindible, esto está bueno, y si no, y si es anecdótico, y si es una tontería que le puede divertir a la gente y demás, y qué sé yo, y demás, sepamos el lugar que ocupa en el mundo y sepamos el impacto que tiene en el mundo. Entonces, esas son algunas de las reglas que yo considero de la innovación para que no se convierta en una excentricidad, que me parece que no tenemos lugar para la excentricidad. Tal cual. Hablando de impacto en el mundo, hay una parte de tu recorrido profesional que como ficha de un rompecabezas a mí me falta, más allá de que me gusta seguir tu laburo. Nunca supe bien cómo y por qué te involucraste en el proceso de paz de Colombia. Digo, conozco los resultados, pero no conozco justamente esta renovación, ¿no? Hacia atrás que... Y viví también, leímos tus posteos cuando ganó Petro las elecciones, y me gustaría que hagas como una especie de cierre, ¿no? O sea, de cómo te involucraste y cómo te sentís hoy. ¿Qué aprendizajes tuviste? Es la historia más rara, Ariel, y de hecho casi que me da ganas en algunos momentos aunque sea para nosotros mismos, filmarnos un mini documental con cómo pasó. Nosotros llegamos, y yo llegué de alguna manera con Yu al acuerdo de paz a través de un líder espiritual hindú. O sea, ese es el comienzo de la historia, que es rarísima, que es Francisco Moreno Campo, el hijo del fiscal, famoso fiscal Moreno Campo, tenía una actividad muy importante dentro del arte de vivir, la Fundación El Arte de Vivir. Es una fundación de raíces espirituales y obviamente de raíces geográficas en India. Sri Sri Ravi Shankar es el líder de esta organización y es un tipo que ha tenido mucho recorrido por Latinoamérica y obviamente en Argentina es conocido o es reconocido por bastante gente. Fue convocado en su momento para poder charlar con las dos partes, negociando esto, la parte del gobierno y la parte de lo que era la guerrilla en ese momento. A ver si se podía llegar a algún lugar de encuentro, quizás desde lo espiritual. ¿Por qué un líder espiritual hindú? Porque a alguien se le ocurrió, y se le ocurrió bien evidentemente, que traer a una persona casi de otro planeta a una conversación en donde había tanta tensión, quizás ayudaba. Y efectivamente lo hizo. En ese contexto es que me llaman a mí, porque Francisco es argentino y sabía de mí, y me llaman para tener una primera conversación, a la que yo comento que lo único que se me ocurre a mí es que lo único que puedo aportar a un diálogo así es quizás entender el problema y ver si hay herramientas de comunicación para que unas y otras partes de ese diálogo puedan empezar a interactuar mejor. Así que fue que terminamos en Cuba, porque todavía en esas partes de la negociación no se había llegado a nada, y los ex-FARC y los comandantes y demás y los líderes estaban en Cuba. Se estaba dialogando y negociando en Cuba, Humberto de la Calle iba y venía, y toda la gente que estaba en la parte de Bogotá y en Colombia en general. Y así fue que pude ver a las diferentes partes del asunto, pues son muchísimas, qué había pasado con los paramilitares, qué había pasado con la guerrilla, qué había pasado con los narcos, qué había pasado con los diferentes sectores políticos. Y me encontré con el expresidente Gaviria, con Santos, el hijo de Santos, montaña de personas. ¿Y en qué terminó esto? En que finalmente se firma un acuerdo de paz, tremendamente trabajado y trabajoso, imperfecto quizás, pero uno de los más elaborados como ingeniería de acuerdo de la historia, en un país muy sofisticado políticamente como es Colombia, y que dejó a muchísima gente con muchísima rabia y con mucha frustración. Y eso lo tienen que entender las partes. Como yo no adhiero a la agenda ideológica en un gran porcentaje de comunes del partido político que representa a la FARC, pero ellos tienen de alguna manera, apertura y han tenido la apertura de darle la bienvenida a alguien que no necesariamente piensa como ellos, pero que entiende la importancia que tiene la paz en Colombia y la paz por parte de ellos, y somos muy directos en nuestro diálogo y en nuestros puntos de vista, lo que decidieron es que los ayudara en los pasos siguientes posteriores a la firma del acuerdo. Primero vino el famoso referéndum en donde perdió la idea del sí, el acuerdo de la paz, cosa que nadie veía, y nosotros tuvimos la suerte de observar que quizás estaba la posibilidad de que se perdiera, y lo pudimos decir a la prensa antes de que se diera el referéndum.
Y la segunda parte tuvo que ver con, bueno, cómo finalmente se firma el acuerdo de paz, y nosotros continuamos, y continuamos hoy, charlando con las FARC sobre la base de, en la medida que sigan en la estancia pacífica, nosotros estamos aquí para acompañarlos, a que puedan contar. Es clave que ellos sean parte del diálogo democrático de Colombia, y por eso el caso es tan fascinante. Última cosa respecto de Petro. ¿Qué es lo bueno de Petro? Lo bueno de Petro, independientemente de cómo será su gestión, que es un interrogante para todos, es darle la pauta a colombianas y colombianos de una determinada parte del espectro social de Colombia, de que son bienvenidos a un diálogo que antes era prácticamente excluyente de un sistema muy conservador que había político en Colombia. Te cambio un poco de tema, nos vamos a la fundación de New y algo que ya tiene, creo que, corregime si me equivoco, creo que tiene más de 7 años la agencia, o 6, 7 años. Sí. Vos decidiste apostar muy fuerte al tema de análisis de datos, ¿no? Incluso tu socio es un analista de datos y un gran intérprete de la información dura, y sí es un científico de datos. ¿Cómo estás mezclando hoy, o cómo es el laburo cotidiano en tu agencia en esas dos realidades, ¿no? La realidad tan dura, inequívoca, de un trabajo, de un dato, de una información, y la parte más creativa, si se quiere? ¿Y por qué decidiste hacer esa apuesta tan fuerte a nutrirte de la información dura, si se quiere? Sí, digo, porque la publicidad también tenía mucho de la parte cualitativa, ¿no? Que entiendo que también la incorporás, pero digo, como matriz y fuente del puntapié de cualquier laburo. Te digo algo con la mayor apertura y aceptación posible, y me imagino que eso es lo único que puede llegar a valorar alguien viendo esto en el evento. Y ahí sí me parece que es importante entender hasta dónde. Forzándolo, Leandro, forzándolo. O sea, la creatividad y los datos y el análisis de datos generalmente viven en mundos muy distintos, porque son muy impactantes desde el punto de vista de dedicación que uno tiene que tener con ellos. Acá surge un concepto que me parece interesante compartir, que es el de consiliencia, que es un concepto que parece bastante antiguo. Pero este es un concepto académico que trajo un filósofo en 1800 y pico, y que después retomó un biólogo en los 50, C.O. Wilson, que tiene que ver con el estudio académico de diferentes disciplinas para estudiar una de ellas. Por ejemplo, si vos estudias economía, pero no sos sociólogo, psicólogo, experto en comunicación, sí, antropólogo, terminás antropólogo, etcétera, etcétera. Fíjate que Cardoso, del que se habló bastante en los últimos tiempos por el tema de masa, que llega, la verdad, con el efecto de alguna manera mágico de Cardoso, con su plan real en su momento y demás, es esencialmente un sociólogo, no es un economista. Entonces, y ahí es donde te aparecen ideas en donde es imperioso que juntemos esos dos mundos, pero para juntar esos dos mundos tenés que forzarlos. Y una vez que los forzás, y una vez que forzás los procesos para decir, che, ¿cómo se llaman los datos con este tema? Ahí empiezan a surgir algunas cosas de uno y otro lado, en la medida de que esos dos mundos continúen llevándose mal. Eso es muy importante. Uno dice, o sea, que no está mal visto que se peleen, digamos. No, para nada. Que se peleen es importante, porque cada uno de alguna manera va a estar siempre tirando para un lado. El lado de Alex Sandy Pentland, mi socio en New desde el principio y fundador de esto, escribió un libro muy conocido que se llama Social Physics, y de cómo se pueden explicar los comportamientos, los patterns de comportamientos sociales grandes, casi desde un punto de vista de impacto y causa y consecuencia. Si haces tal cosa, es probable que pase tal otra. Esto es muy del mundo de la tecnología. En el programming, vos tenés en los aspectos principales de la que luego serían unas ecuaciones cuadráticas, pero al principio de todo vos tenés que, si hago esto, pasa tal cosa. ¿Sí? Claro. Eso es una devoción del mundo de la tecnología. Si yo hago esto, pasa tal cosa. En las sociedades no pasa eso. Y comprender esa contradicción, comprender que si hago esto, no sé lo que va a pasar.
Bueno, hacerse cargo de la incertidumbre, ¿no? Hacerse cargo de la incertidumbre. Exacto, hacerse cargo del no saber y de las ambigüedades que se corresponden y de las modas. Vos podés estar diciendo algo con toda la razón del mundo, pero si estás en un momento en donde ese diálogo está tendiendo para otro lado, tenés que al menos saberlo. Saber que vos lo que estás haciendo es metiéndote en un despelote en donde no vas a ser muy bien recibido. Entonces, si vos sos consciente de eso, vas entonces a comprender cuál es la narrativa. Y ahí es donde viene una cosa que es importante que tiene que ver con narrative economics, que es el gran, quizás, punto detrás de todo esto. Todos tus esfuerzos comerciales tienen que entrar en un canal que sean relativamente bienvenidos por muchos públicos. Y para eso vos tenés que unir elementos. ¿De dónde están los temas? ¿Dónde están las discusiones? ¿Cómo están las discusiones? ¿Y quiénes están influenciando a quiénes? Ese es uno de los lados. Y hay que estudiarlo con pinzas. Porque una cosa es el comportamiento de las personas en redes sociales y otra es el comportamiento en el mundo real también. Entonces vos podés entender que los niveles de un influencer en Twitter son tantos y cosas yo, pero después ves que hay microinfluencers que van por otro lado, pero que impactan más. Que Cristiano Ronaldo diga esto puede tener 100 millones de likes, pero a lo mejor hay un flaco que tiene 2000 likes, pero esos likes tienen otra calidad, que son los de que hay gente que hace cosas con eso que se dijo. Entonces son dos vertientes distintas. ¿Y qué pasa en el mundo real? Bueno, todo eso es lo que intentamos hacer constantemente con You, en esa combinación que a veces es muy tediosa, pero que creo que es fascinante. Te voy a hacer por lo menos 2 preguntas más porque sabemos que tenemos poco tiempo y estamos cortos de eso. O 2 o 3 tal vez. Vemos un cohete detrás tuyo, un símil cohete, no sabemos si es de juguete y no sabemos si despega. Y sabemos que trabajás para la NASA y sos uno de los pocos argentinos que trabaja para la NASA, pero para nosotros es un poco silencioso tu laburo para la NASA porque no sabemos qué haces y en qué los asesorás. Contame, yo tengo como 2 preguntas acá. Una es, ¿qué viste vos en la NASA de innovación o digamos, ¿qué te llamó a vos la atención? ¿Qué fuiste a buscar, por así decirlo? Y otra cosa que también estaba pensando, antes hablábamos de tu hijo también, es un laburo que lo va a ver más tu hijo que vos, creo, entiendo. O sea, vos estás laburando en una estrategia futura, si se quiere, o una comunicación que va a ver más tu hijo que nosotros. Bueno, vamos por partes. Primero de todo, en la NASA hay varios argentinos que están haciendo cosas, o sea, como parte del plantel de la NASA, que está haciendo cosas importantísimas. En NASA mismo. Mi llegada tiene que ver con algo que hay que comprender en contexto. Hay muchísimos, miles de personas trabajando en NASA y para NASA. Y hay un headquarter en Washington de NASA donde tienen toda la gente de comunicación de NASA. Vos sabés cómo es una agencia gubernamental, entonces acá estamos ante una situación en donde no hay procesos de marketing o no hay presupuestos de marketing, no los tienen. Tienen algunos presupuestos de comunicación muy magros que se pueden utilizar para tal o cual cosa. Mi tarea específicamente es asesorar a uno de esos programas. Ese programa es probablemente ese programa más grande de NASA que se llama hoy EGS. Nosotros cambiamos el nombre de GSDNO, Ground Systems Development and Operations, hacia EGS, que es Engineering Ground Systems. Y vos decís, ok, sigo sin entender nada. No, es importante. Esta parte de NASA, EGS, es la parte más grande de NASA porque son quienes ensamblan los cohetes, las naves y qué sé yo. Por ejemplo, eso que acá tenemos, ¿sí? Va a ser el protagonista de ese cohete más grande de la historia de la humanidad y es el protagonista de las expediciones que se van a hacer que se llaman Artemis. Y Artemis es el plan para llevar a la Luna a 2 mujeres astronautas que van a hacer una reincursión en la Luna con vistas a una futura estación espacial lunar que va a permitir un montón de cosas. Por ejemplo, ser la Luna una posta para llegar finalmente a Marte. ¿Qué es lo que hicimos con ellos hasta acá? Lo que hicimos fue un rebranding total de toda esa parte para que NASA
NASA mismo entendiera de qué va hoy el programa más importante de su propia organización. Y que también lo supiera el Congreso y que también lo supiera toda persona que llega ahí. Entonces eso es lo primero que nosotros hicimos con el branding de esto. Creamos además de la marca y demás, etcétera, hicimos un film para poder comentar todo esto y ellos lo canalizan a través de sus millones de seguidores en Twitter, en Instagram. Por otro lado, sí, lo que hicimos fue, a partir de eso, relanzar el LCC, Launch Control Center, que tiene la primera directora de operaciones y lanzamientos, o sea, la persona que dice 5, 4, 3, es una mujer. Y aprieta el botón. Exacto, Charlie Black. Sí, Booster Ignition, ¿viste? Y más que apretar el botón indica. Indica. Y Charlie Black es la primera mujer directora de lanzamientos de la NASA. Es un hecho tremendo, vos imagínate, 2 astronautas mujeres yendo a la Luna, la persona a cargo del lanzamiento, y nosotros trabajamos codo a codo con ella en el relanzamiento del LCC, que significa cómo contarle a todo el mundo eso. Para eso hicimos una instalación, con música de Gustavo Santaolalla, original, compuesta hermosamente por él y filmada por nosotros. Eso lo queremos mostrar en Argentina. Es una instalación permanente en el Launch Control Center. Pero todavía no hemos logrado, porque creo que también hay ahí un elemento político de decir, bueno, ¿en dónde lo mostramos? ¿En el Planetario, que es en la ciudad de Buenos Aires? ¿O en Tecnópolis, que es en la provincia? Que son, bueno, ahí te encontrás con otro mar de cómo mostrar en Argentina hoy algo que estás haciendo para... Y me encantaría poder compartirlo, por supuesto, con el público. Estamos en eso, estamos charlando de cómo lo vamos a hacer. Lo más importante que te puedo decir, Leandro, y eso sí nos une a todos los que colaboramos desde adentro de NASA, y en este caso nosotros desde afuera con NASA, es que NASA ha sufrido un cambio fundamental con la llegada de las empresas tecnológicas, los privados, que influencian la agenda de la exploración aeroespacial de una manera determinante. Ellos son SpaceX fundamentalmente, Blue Origin, además, entonces tenés los enormes dineros de Amazon, los enormes dineros de Tesla, Elon Musk, etc., los enormes dineros de Richard Branson, de todos los privados, con el ruido que todos ellos hacen. Y lo que se destacó como estrategia sufrió algunos cambios, y te lo digo en un segundo. La estrategia en periodo Obama, pre-Trump, de la NASA era: nosotros nos encargamos de la Deep Space Exploration, la exploración larga y lejana, y vamos a tener un montón de empresas que tienen muy buen dinero y demás, y que no van a necesitar del budget nacional para hacer las exploraciones cercanas. Entonces ahí se van a dividir las aguas. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando eso empezó a ocurrir, Elon Musk mandó un tweet diciendo: la NASA va a tardar tanto en llegar a Marte, yo voy a tardar 10 años menos. Eso fue lo que pasó, que es natural. Entonces eso generó cambios muy, muy importantes de dinámicas y hasta de la apreciación de NASA consigo mismo. Última pregunta, Carlos, quizás más lúdica. A lo largo de la charla siempre te escuché cuando hiciste lo de Bayala gratis y que también de alguna manera sacamos muchos aprendizajes de ahí, pero nombrás y citás muchas personas. Me gustaría saber qué socio te gustaría tener y no lo estás teniendo, o si tentaste a alguien como socio o querés incorporar, no como, digamos, ¿qué mente te gustaría, 2, 3 mentes que te gustaría que trabajen con vos o que vos trabajes con ellos? Mira, hay personas desde el lugar social. Una de las personas que a mí más me interesó está muy mal vista en Argentina en este momento. Tiene muy mal... hay mal humor con esta persona, que es el Papa Francisco. Me parece que es un pensador sumamente interesante y que está teniendo algunos problemas muy grandes de comunicación con una parte de la sociedad argentina. Pero me parece que es un tipo muy interesante. Y de hecho colaboro de alguna manera con Fratelli Tutti, que es una escuela de líderes que se empezó en el Vaticano, e hice alguna que otra cosa y ahí lo pude conocer a Francisco como Papa. Pero me parece que es un tipo que, si nosotros nos alejamos un cacho de nuestra discusión brechera de es tal cosa, es tal otra, esto con el kirchnerismo no denuncia lo suficiente de qué sé yo, muchas de esas cosas es probable que sean así, todos tenemos derecho a pensar algo. Es un tipo que está de alguna manera condenado, para decirlo entre comillas, a una visión global, en donde tiene que entender, por ejemplo, la gigantesca crisis de los refugiados en este momento en el mundo. La esclavitud humana, hay situaciones y cuestiones que tenés que observar que decís,
por el amor de Dios, lo que llega al mismo lugar que yo me fui de vacaciones hace un mes, Sicilia, a las costas de Sicilia, desde Libia, por ejemplo, y que se convierte en mercado humano, es una pesadilla de un nivel y de una escala y de una calidad que hace que una persona prácticamente enloquezca, nada más que observando ese dato. Imagínate estar expuesto a los datos de todos. Entonces, la gente que tiene esa capacidad, y yo creo, y te diría, Leandro, que creo que lo más importante hoy, y es lo que menos de moda está, de alguna manera se ha alivianado con los neobudismos y los apps de control mental y meditación y respirar y demás, es la auténtica y profunda espiritualidad, de observar nuestra vida, nuestro sentido de propósito, el mundo, el lugar que ocupamos, nuestro rol y demás, desde un lugar auténticamente espiritual. Y ahí, si yo te pudiera decir, te diría que es imposible que me junte con Krishnamurti, pero me encantaría haber tenido la posibilidad de conocerlo, de hablar, de escuchar, de ver y demás. Pero creo que va a ir más del palo de la espiritualidad. Y no me quiero hacer un New Age business person con esto que te estoy diciendo. Lo estoy diciendo como ser humano, me parece que a todos nos daría una sensación muy, muy, muy diferente. Gracias, Carlos, una vez más. Siempre es un placer charlar con vos. Si venís en noviembre, serás, digamos, nos honrarás con tu visita, donde sea, y con mucho gusto podemos volver a charlar. Así que te agradecemos mucho una vez más. Y aquí cerramos este capítulo del Forbes Game Changers Innovation Summit. Pasamos al próximo bloque. Gracias una vez más, Carlos. Un abrazo muy grande a todos. Chao, chao. Chao, gracias.